Buenas noches, queridísimos hermanos, gracias por acompañarnos. Les decía antes de estar grabando que dicen que la ansiedad es mala, pero yo estaba ansioso por llegar el día de hoy a las 7 de la noche, hermanos, porque tenía el deseo de que estudiemos este tema que es preciosísimo. Les decía, cuando logramos entender los principios bíblicos, deja de ser historia y encontramos una aplicación para nosotros el día de hoy. Vamos a estudiar dos tribus con las que tenemos problemas. Estoy seguro que tenemos problemas, pero vamos a ver con la ayuda del Señor, hermanos, cómo vencerlas. Así es que ahí donde están, yo los invito para orar, que nos pongamos en las manos del Señor. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia una vez más a darte gracias, Señor, a darte gracias por todo lo que estás permitiendo en nuestra vida, todo lo que estás haciendo con nosotros, Señor. En primer lugar, te damos gracias, Señor, porque te conocemos, porque tú nos salvaste, nos rescataste. Gracias, Señor, porque nos tienes en este camino vivo, Señor. Gracias porque en nuestro caminar hemos encontrado montes, hemos encontrado valles, Señor. Pero en todo te damos gracias. Hemos aprendido, como dijo tu siervo Pablo, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, gracias por todas las experiencias que nos permites vivir en esta tierra. Todo es con el fin de que te conozcamos, todo es con el fin de que nos acerquemos a ti, Señor. Así es que en esta noche nosotros venimos agradecidos, Señor, porque estamos en un camino vivo, agradecidos porque te tenemos como un Padre celestial y agradecidísimos, Señor, porque van a haber unas bodas y nos estás invitando a ser tu esposa, Señor. Señor, gracias porque nos estás dando todas las herramientas para que podamos crecer espiritualmente. Gracias, Señor, porque en primer lugar, tenemos tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque tenemos a tu Santo Espíritu, tenemos al Consolador. Señor, gracias porque no estamos solos en este mundo. Tenemos quien nos guíe, tenemos quien nos fortalezca. Gracias por eso, Señor, por tu Santo Espíritu. También gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra puede venir como un pan para fortalecernos, como una luz que nos alumbre el camino. Señor, gracias porque tu palabra es eterna, Señor. Gracias porque cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. En esta noche nos hemos reunido, Señor, para estudiar tu santa y bendita palabra. Queremos entender los principios bíblicos que están detrás de las historias, detrás de las guerras, de las batallas que tuvo tu pueblo Israel en lo natural, Señor. Hay principios bíblicos para nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos ver las maravillas de tu ley. Abre nuestros oídos para escuchar tu dulce voz, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar despiertos, que nuestro espíritu esté despierto para el plan y las enseñanzas que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por este material. Una vez más, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque es tu palabra la que nos sustenta, nos fortalece, nos conforta. Gracias porque tu palabra es la que nos señala el pecado, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, Señor. Bendecimos tu nombre por toda tu obra en nosotros, Señor, y no te canses de trabajar con nosotros, Señor. Ayúdanos a estar listos para cuando suene la final trompeta. Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche. Te pedimos que suplas nuestras necesidades naturales, las materiales, las emocionales, las espirituales, Señor. Bendícenos, Señor, pero por sobre todas las cosas, alimentanos en esta noche. Queremos comer el pan de la mesa, de los panes de la proposición, Señor, el pan de fortaleza. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Sé con nosotros en esta noche. Danos nuestra porción a los que ya estamos reunidos. Bendice a las personas que lo van a ver en internet también. Satisface sus necesidades, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Una cosita más. Estamos aquí. Y listísimos, hermanos. Ah, déjeme hacer algo porque hoy dejé un teclado y el teclado no me dejaba ver la presentación. Aquí estamos. Pues gracias por acompañarnos, hermanos queridos. Estamos estudiando el tema grande. Ay, no dejé un espacio aquí, perdón. Estamos estudiando, hermanos, el tema principal son las 10 naciones que debemos vencer en la tierra de Canaán.
Sin embargo, la semana pasada ya tuvimos una introducción, pero también les preparé una segunda parte de la introducción para que podamos entender qué es eso de que tenemos que luchar. El material de la semana pasada lo tomé de 2 libros. Este, hermano, lo tomé de las prédicas de la doctora Hicks y también de las prédicas del pastor Carlos. Así es que hoy no les presento libro. Estos los pasajes en los que nos quedamos la semana pasada, los menciono ahora para retomar qué es eso de que tenemos que pelear. La semana pasada estudiamos los cuadros grandes, hermanos, del tabernáculo de Moisés y estudiamos el cuadro grande de las jornadas de Israel desde Egipto hasta Canaán. Eso es el viaje que tuvo que hacer los israelitas después de que terminaron de ser esclavos en Egipto y todo el tiempo que se tardaron en llegar a Canaán. Así es que esos cuadros fueron los que estudiamos la semana pasada, porque el que nos interesa es el de las jornadas, porque en las jornadas es donde vemos cómo el pueblo de Israel llegó a Canaán y ahí tuvieron que luchar con estas naciones. Así es que acompáñenme por favor a estudiar Génesis 15 del 18 al 21. Aquí el Señor le dice, en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, todavía no le había añadido, no había cambiado su nombre, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. El Señor le prometió a Abraham que le iba a dar esa tierra a sus hijos, a sus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los, y ahí es donde empieza mencionando las 10 tribus, los eneos, los eneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Si ustedes los cuentan, hermanos, los contamos la semana pasada, en total son 10 naciones cananeas. Y como alguien cuando estaba predicando este tema dijo, ceneos, eneseos, fereceos, dijo, todos esos feos que nosotros tenemos en el corazón, y yo también digo lo mismo, son cosas feas que tenemos en el corazón. Pero si, hermanos, estamos lidiando con eso, es porque ya estamos a punto de conquistar la tierra de Canaán, ya estamos en Canaán. Si a usted se le están saliendo esas 10 naciones, tenga esperanza y tenga confianza. Muchas veces, hermanos, cuando nos acercamos más a la meta es cuando más se nos manifiestan estas naciones cananeas. Yo no lo entendía así. Yo cuando estas cosas se levantan en mi corazón, antes, la verdad, me frustraba, hermanos, y de Dios mío, pero ¿cómo a estas alturas tanto tiempo de ser cristiano y eso todavía está en mi corazón? Pues sí, porque estoy llegando a la meta, porque estoy avanzando, es que se está manifestando. Así es que por favor no se me desanime cuando se le manifiesten estas cosas, porque es necesario que se manifiesten para saber dónde las podemos atacar. Leímos otra cita bíblica que es muy importante. Acompáñeme a leer Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse, mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte, dice. Mire que uno puede ser fuerte, pero enojado. No, es mejor que tarde en enojarse que el fuerte. Pero lo importante es, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Lo que quiere decir, hermanos, que nosotros para conquistar las ciudades que tenemos, las naciones cananeas, lo que tenemos que hacer es enseñorearnos de nuestro espíritu. Eso de enseñorear significa dominarnos. Hermanos, lo que le tenemos que pedir en todo este proceso al Señor es que nos dé el dominio propio. Como eso lo estudiamos la semana pasada, solo se los menciono. Este es un repasito, queridísimos hermanos, de las 10 naciones cananeas. Les hice otro cuadro y se los amplié un poquitito más para que se pueda comprender. Aquí les anoté las 10 naciones cananeas. Los ceneos, hermanos, eso es el significado es la autolástima o la autocompasión. Les decía la semana pasada, los ceneos es eso de, sí, como a mí no me invitan, sí, como a mí no me toman en cuenta, nunca me dan un privilegio, nunca me invitan a tomarme la foto. Hermanos, eso es una nación que nosotros tenemos, porque eso de que nunca no es cierto. Hay momentos en los que tal vez no nos toman en cuenta, pero eso nos pasa a todos. ¿Cómo se manifiesta esta nación? El lamento cuando no nos complacen. Tenemos un lamento en el corazón porque no nos están complaciendo. La segunda nación que vamos a estudiar se parece, es ceneseos. Mire qué significa. Significa cazar las faltas o fallas de los demás. Si estamos pendientes dónde se equivoca alguien, si dice algo malo, si hace alguna otra cosa que no esté del todo correcta. ¿Cómo se manifiesta, hermanos? Esto se manifiesta en ver los errores de los demás y no los propios. Eso es una nación que todos tenemos. La número 3, hermanos, es calmoneos, proyectar nuestras ideas y opiniones. Mire, cuando estamos en una reunión y nos encanta de tomar el protagonismo y estar hablando y contando nuestras cosas y que toda la gente nos preste atención, hermanos.
Obviamente eso está movido por el orgullo, pero dice proyectar nuestras ideas y opiniones. Yo la otra vez les decía, y nosotros siempre tenemos que contar una cosa más grande de lo que lo está contando la gente. Les decía, alguien dice, mire, yo como tengo gripe, no, yo como que tengo COVID, y tenemos que decir las cosas más grandes, hermanos, de lo que realmente son. ¿Cómo se manifiesta? Cuando nosotros damos nuestra opinión antes que nos pregunten. La número 4, los eteos, aterrorizar a otros para someterlos, dice. Eso, hermanos, se manifiesta provocando miedo para que se haga nuestra voluntad. Nosotros queremos que la gente nos obedezca y entonces lo que hacemos es que los aterrorizamos, ya sea levantando la voz o con algún tipo de manipulación. El número 5, hermanos, es fereceos, librarse de la responsabilidad para hacer su voluntad. ¿Cómo se manifiesta esta nación? Cuando no aceptamos los límites. Tenemos una libertad carnal, no nos gusta que nos digan que no se tiene que hacer. Y eso, hermanos, eso es por naturaleza. Recuérdese, si usted es padre de familia, recuérdese si alguna vez no le dijo a su hijito o su hijita un horno o una plancha, no toque, eso está caliente. ¿Para qué, hermano? Le dijo que no y eso fue lo primero que hizo. ¿Por qué? Porque por naturaleza no nos gusta que nos pongan límites. El número 6, refaítas, espíritu de superioridad y también de inferioridad. Miren, hermanos, que el orgullo, se los mencioné la otra vez y cuando lo veamos en detalle se van a sorprender, el orgullo se manifiesta hacia arriba o se manifiesta hacia abajo. Generalmente le voy a contar, la gente que parece así como muy abusiva o muy prepotente o muy mandona, resulta que lo que tiene es orgullo de inferioridad, no pareciera. Lo que está haciendo es demostrando todo lo contrario, está demostrando que está en control, está demostrando que tiene, como que sabe mandar, pero eso es porque hay un espíritu de inferioridad. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar el orgullo de revelación, el orgullo de redención y el orgullo de satisfacción. Número 7, amorreos, esto es autoglorificación. ¿Cómo se manifiesta? Jactancia de logros personales y no glorificar a Dios. Hermanos, si algo somos, es por la misericordia del Señor. Si algo tenemos, es por la bondad del Señor. Si usted y yo somos capaces y podemos hacer cosas, es porque eso obedece a un diseño de parte del Señor. Pero muchas veces no glorificamos a Dios con las cosas lindas que podemos hacer, sino nosotros nos quedamos con la gloria. Eso es un enemigo. El 8, los cananeos, es llamar la atención de los otros. ¿Esto cómo se manifiesta? Ganar la atención con intromisión o falsa humildad. Muchas veces podemos hacer eso, hermanos, para llamar la atención de otros. Jerjeseos, vivir para la carne. Esto se manifiesta ser gobernados por la carne y no por el espíritu. Eso lo vamos a ver también en detalle. Y el último, hermanos, son los jebuseos. Y esto es repugnancia a la voluntad de Dios. ¿Y esto cómo se manifiesta? Ingratitud, odio a la oración y rechazo a la palabra del Señor. Así es que estas son las 10 naciones que vamos a estudiar, Dios mediante, la próxima semana. Ahora sí, la próxima semana, una vez que terminemos la introducción de hoy. Pero les ofrecí que vamos a estudiar a 2 enemigos principales para que ustedes puedan ver por qué estos enemigos atacaron a Israel. Esa es la parte importante. ¿En dónde se abrió la puerta para que estos enemigos vinieran? Eso es importantísimo, hermanos, porque así como atacaron a Israel, nos van a atacar a nosotros. Y la misma razón por la que atacaron a Israel es la misma razón por la que nos van a atacar a nosotros también. Ahora, lo importante es ver que Israel venció, cómo nosotros podemos vencerlos también. Así es que el enemigo número 1, hermanos, es Amalek. Ese es el primer enemigo. Así es que vamos a estudiar a Amalek. Dios, para que sepan, Dios ordena pelear contra Amalek. O sea, eso no fue algo que el pueblo de Israel lo pensara, lo considerara, tuvo una idea. No, hermanos. Dios le dio una orden específica, directa, que tenían que pelear contra Amalek. Si usted puede leer conmigo, en el primer libro de Samuel 15, del 1 al 3, dice así. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Samuel es el profeta. ¿Se recuerdan cuando estudiamos las aflicciones de Ana? Bueno, es el hijo que le entregó al Señor. Así es que Samuel es el profeta
que ungió a Saúl como rey de Israel. El primer rey fue Saúl. Y aquí lo que le está diciendo es, Dios me envió para que te ungiera. Y lo que le dice es, está atento a las palabras de Jehová. Queridos hermanos, ustedes y yo debemos estar atentos a las palabras del Señor. ¿Cuál es la atención que deberíamos de tener? La atención es escuchar la voz de Dios, ya sea la voz audible del Señor que nos puede hablar en oración, o una voz que puede venir a nuestro corazón como un sentimiento, o la voz del Señor que viene a nuestra mente como un pensamiento, o la voz de Dios que viene a través de su palabra. A través de la Biblia el Señor nos habla. Estemos atentos, hermanos, pero al oír la voz de Dios, que sea para cumplirla, que sea para obedecer, no solamente para oír, pues me habló, qué lindo, cómo me habla el Señor. No, me habló porque me está dando instrucciones y el Señor lo que desea es que yo cumpla con lo que el Señor me está pidiendo. Aquí es donde le da la instrucción, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Si usted no ha leído esta historia, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en el camino, Israel quería pasar por cierto territorio y le dijo a Amalek, dame permiso, no te voy a tomar ni de tus cosechas, ni voy a tomar agua, solo necesito permiso porque para avanzar tengo que pasar por tu territorio. ¿Y saben qué? Amalek no le quiso dar permiso a Israel, no le quiso dar permiso, se le opuso y los hizo dar una gran vuelta. O sea, le hizo el camino más largo, más cargoso. Había una manera más rápida para poder avanzar y Amalek no lo dejó. Amalek, para que vayan viendo desde ya, hermanos, Amalek representa nuestra carne. Hermanos queridos, es nuestra carne la que no nos deja avanzar. Es la carne la que se nos opone. Tenemos Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos está guiando, pero la carne se opone. Por eso en Gálatas se menciona el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y las obras de la carne no nos permiten avanzar. Entonces aquí en el versículo 2 está diciéndole el profeta, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto, porque no los dejó avanzar. Versículo 3. Ve pues, mire la instrucción que le está dando a Saúl, ve, o sea, ir a pelear contra Amalek no fue idea de Saúl, Dios se lo está pidiendo, y así como Dios se lo ordena a Saúl, hermanos queridos, hoy el Señor se lo está ordenando a usted y me lo está ordenando a mí. Ustedes y yo tenemos que pelear contra Amalek. Hermanos, desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros estamos en una batalla. Lo sepamos o no lo sepamos, estamos en una batalla contra Amalek, contra el mundo. Amalek es la carne, contra el mundo y contra el diablo. Nos guste o no nos guste, estamos en una batalla. Desde el momento que le decimos a Jesús, ven a mi corazón, ya estamos en batalla, hermanos. Estamos en una lucha constante. De los tres enemigos que tenemos, la carne, el mundo y el diablo, ¿saben ustedes cuál es el enemigo más persistente y el enemigo que no descansa? Y lo tenemos todo el tiempo. No es el diablo, hermanos. No es el mundo. No, el diablo nos ataca cuando Dios le da permiso, como lo podemos ver en el libro de Job. El mundo nos ataca cuando salimos, hermanos, pero la carne desde que abrimos los ojos, hermanos, aún en sueños, la carne nos puede poner tropiezo. Así es que el enemigo peor que tenemos es Amalek, hermanos. En el versículo 3 dice, ve pues y hiere a Amalek. Ven que aquí le dieron la instrucción. Hiere es mátalo. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Hermano, le está diciendo, destruye todo lo que tiene. O sea, todos son sus posesiones. Mire lo que dice, y no te apiades de él. O sea, no te apiades de Amalek. No está hablando de él como una persona, sino de esta nación o de esta tribu. No te apiades de Amalek. Mire la instrucción, mata. Wow, ese es un término muy fuerte, mata, dice. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños y aún los de pecho. Hermanos, qué fuerte esta instrucción la que le están dando. A Saúl le están diciendo que tiene que matar a todos los de Amalek, matando, incluyendo, hermanos, hombres, mujeres, niños. Ala, todavía dice aún a los de pecho. Hermanos, ¿por qué es una instrucción tan severa? ¿Por qué es una instrucción tan dura? ¿Por qué es que está pidiendo que maten aún a los niños de pecho? O sea, uno podría pensar, pero qué mal han hecho estas criaturitas, hermanos, para que
para que tengan que matarlos. Pero ¿por qué están sanguinarios? Es que tenemos que entender el significado que yo ya se los mencioné. Queridos hermanos, Amalek representa la carne. En lo natural, esta tribu, hermanos, no solo fue porque detuvo a Israel y no lo dejó avanzar, como que pareciera como que qué venganza. No, es que esta tribu, hermanos, había pecado de tal manera que su pecado había llegado ya a la presencia del Señor. Y por eso el Señor tenía que exterminar con esta tribu. Por eso es que él le dio la instrucción al rey para que lo hiciera de esta manera. Así es que de nuevo le leo el 3, dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho. Mire lo que dice, vacas, ovejas, camellos y asnos. No solo incluyó a las personas, incluyó a los animalitos. No solo incluyó a los animalitos, le dijo, destruye todo lo que tiene. O sea, son posesiones materiales. Si tienen carruajes, si tienen casas, destruye todo lo que tienen. Tiene que destruir a Amalek en su totalidad. Aquí viene una pregunta muy importante. Hermanos, ¿qué es Amalek? Les dije que Amalek es la carne. Si usted todavía no sabe la definición de carne, se la voy a dar en este pasaje bíblico. Gálatas 5, 19, 21 dice cuáles son las obras de la carne. Si usted hasta el día de hoy dice, hermano, pero ¿qué es carne? Acompáñeme a leer en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, dice. Mire lo que dice, que son adulterio. Hermanos, eso es un pecado. Por eso es una obra de la carne. Fornicación, es el mismo pecado, ambos son pecados sexuales, son inmoralidades, pero el adulterio es una relación sexual ilícita y en esa relación por lo menos uno de los dos es casado. Fornicación es la misma relación sexual ilícita, pero ahí los dos son solteros, pero es la misma relación sexual ilícita. En tercer lugar dice inmundicia, dice. Hermanos, inmundicia tiene que ver con esas perversiones. La lascivia todavía sigue teniendo que ver con cosas inmorales, con cosas de tipo sexual, con perversiones. Con eso tiene que ver. Así es que si usted ve en el 19 está el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia, es el pecado sexual, pero manifestado de cuatro formas. En el 20 habla de la idolatría. Y hermanos, uno puede pensar, ay hermano, yo ya no tengo ídolos en mi casa, olvídese, yo ya dejé la idolatría. Pero sabe que la idolatría empieza con una imagen. Y muchas veces, hermanos, tenemos una imagen falsa de lo que nosotros somos. Muchas veces nos creemos más de lo que somos, hermanos. Entonces hay un ídolo. El ídolo más grande que todos tenemos se llama yo. Ese es el ídolo más grande que todos tenemos. Entonces, hermanos, eso tiene que ver con la carne. No necesitamos tener imágenes físicas palpables. A veces tenemos imágenes mentales. Recuérdense que el sentido de la vista en el alma es la imaginación. Y ahí es donde se forman precisamente imágenes. Por eso se llama imaginación. De ahí nace la idolatría. Están las hechicerías. Y uno piensa, hermano, la brujería, sí, yo, nada que ver con la brujería. Las hechicerías, hermanos, tienen que ver con cosas también de tipo espiritual. Pero mire cómo va cambiando. Enemistades, dice. Ah, si usted tiene algún pleito, que eso lo vamos a ver hoy precisamente, pero si usted tiene algún pleito con algún familiar, entonces es una obra de la carne, porque es una enemistad con algún familiar, con algún compañero de trabajo, con algún compañero de estudios, ¿por qué no decirlo? Con algún hermano de la iglesia, con algún pastor, hasta eso podría ser. Bueno, es una enemistad. Mire lo que dice, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, eso es divisiones, herejías. 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, la carne se opone a que nuestro hombre espiritual crezca. La carne se opone, Amalek se opone a que nuestro hombre espiritual avance. Por eso es que lo tenemos que destruir. Si nosotros no luchamos con la carne nos va a terminar venciendo a nosotros. Por eso es importante que estudiemos esta batalla que Israel tuvo. Hermanos, el enemigo más grande que tenemos se llama carne.
El enemigo más grande que yo tengo se llama Eric, ese soy yo, ese es el enemigo más grande que tengo. Mi enemigo más grande no es mi hermano, no es mi jefe, no es nadie más que yo, ese es mi enemigo más grande. Y su enemigo más grande es usted mismo. Si nosotros no luchamos con la carne, nosotros no vamos a avanzar. Ahora, quiero que noten esto. Hermanos, ¿por qué le dieron la instrucción de matar a los niños? Porque siempre me llamó la atención cuando yo lo leí la primera vez, dije en primer lugar, qué sanguinarios, matar a los niños. Es que, queridos hermanos, aquí está el bebé, pero si ese bebé no lo matamos, yo les voy a dar un ejemplo. Si ese bebé no lo matamos, ese bebé va a crecer un poquito, luego otro poquito más, va a seguir creciendo, va a volver a crecer hasta que se convierta en un hombre fuerte y luego va a pelear contra mí y es probable que me domine. Por eso, hermanos, en esta etapa es donde tenemos que hacer algo nosotros con nuestra carne. Y se lo voy a presentar de esta manera para darme a entender cosas que yo he experimentado. Hermanos, cuando yo vine a esta iglesia en la que estoy el día de hoy, gracias al Señor, en el año 87, yo vine atado con la música mundana. No lo voy a decir secular, porque la verdad es una música mundana que contamina, está inspirada en el diablo y también vine atado con las películas indebidas. Usted sabe a cuáles me refiero. Y hermanos, el Señor quería liberarme de eso, yo me recuerdo bien. Y recién llegado a la iglesia, estaban hablando de ir a evangelizar, por ejemplo, y yo sentía un golpe en mi pecho que me decía, deja de oír esa música y deja de ver esas películas. Y deja de ver, de oír esa música y deja de oír esas películas. Y hermanos, yo estaba con esta lucha y salía de la iglesia, iba para mi casa y yo decía, no, yo tengo que quitar la música mundana y yo tengo que dejar de ver las películas. Les voy a contar cuál era la negociación para que miren ustedes. Con relación a las películas, yo decía, no, yo tengo que deshacerme de la televisión, lo que tengo que hacer es quitar el cable. Ya en el año 87 ya teníamos en Guatemala cable, hermanos, y era una contaminación, ¿se imaginan ahora? No, 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 no. En esa época yo no tenía vehículo y no había bus para mi casa, así es que yo caminaba a pie como unos 45 minutos quedaba más o menos mi casa de la iglesia. Y era lindo porque yo aprovechaba para caminar e ir meditando. Yo puedo meditar caminando, así es que iba caminando y yo decía, no, yo tengo que quitar el cable. Una cuadra después me venía un pensamiento y me decía, Eric, no seas tan fanático. ¿Por qué vas a quitar el cable, Eric? ¿Acaso que todos los canales son malos, Eric? No, no quites el cable, no seas insensato. No, lo que tienes que hacer es bloquear los canales, Eric. Los canales tienes que bloquear, pero no quitar el cable. No, Eric, no. Hay canales que son buenos. Hay canales malos, pero los buenos déjalos, bloquea los malos. Entonces yo decía, sí, tienes razón, voy a bloquear los canales malos, eso voy a hacer. Y seguía caminando una cuadra cuando venía el pensamiento, Eric, ¿por qué vas a bloquear los canales? ¿Acaso que todas las películas son indecentes? No, no seas insensato, no bloquees los canales, no, Eric, deja los canales. En la noche ya no veas las películas, eso es lo que tú tienes que hacer. Solo que en la noche no las mires, pero mira las de la mañana, mira las de la tarde, ahí no exhiben cosas indecentes, inapropiadas. Así es que no, no quite los canales, no los bloquees, solo deja de ver las películas de la noche. Entonces yo decía, sí, eso voy a hacer. Las películas de la noche no las voy a ver. Y seguía caminando una cuadra más y el mismo pensamiento que venía me decía, Eric, ¿por qué vas a dejar de ver esas películas? ¿Acaso que todas las escenas son malas? No, Eric, no seas tonto. Todas las escenas no son malas. Hay parte de la película donde no salen escenas feas y ahí podrían decir cosas importantes que te ayudarían en la vida. Así es que no dejes de ver la película. Cuando salga la escena, clic, en ese momento tú la apagas. Hermanos, eso estamos tratando con un bebecito, pero por no lidiar y por no matarlo de entradita, hermanos, soy honesto. ¿Ustedes creen que cuando hacía ese paso uno, paso dos, paso tres, y en la noche ya cuando salía la escena yo quitaba la película? Mentira, hermano, no la quitaba. Y a ver eso, y otra vez la contaminación y a sentirme mal y la condenación del diablo, eres un sucio, y ahora, y cuando iba el domingo a la iglesia, y ahora aquí tratando de levantar tus manotas después de lo que estuviste haciendo, ay, una gran condenación, hermano. Con la música ni se diga. Yo me recuerdo que me hincaba y le decía, Señor, dame permiso para escuchar una canción, por favor, solo una, es que yo necesito oírla.
Si ustedes son cercanos, sabrán que de las comidas a mí lo que más me gustan son los postres. Y yo le decía, Señor, es que oír una canción es como comerme un postre rico. Yo necesito oír una canción, porfa, porfa, Señor, déjeme oír una canción. Hermanos, el Señor nunca me dio permiso de oír una canción, pero yo ponía una canción y cuando ya se estaba terminando decía, ay, otra, otra, porfa, otra, 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 3, 4, 5, 1 hora, 2 horas, 3 horas, oyendo música del mundo y luego sentirme mal. Hermanos, yo sabía que tenía que matar esos bebecitos. Es que es paréntesis. Hermanos, el diablo no se nos presenta a nosotros para darnos de nuestra carne, no se nos presenta con una cadena. No, si viniera con una cadena, hermanos, ustedes y yo salimos corriendo porque sabemos que nos viene a atar, nos viene a encadenar. No, hermanos, pero miren cómo se presenta muchas veces el diablo. El diablo muchas veces viene con un hilo. No me enseña una cadena, no, me enseña un hilo, un hilito, hermanos. Y me da una vuelta y me dices, ¿verdad que te puedes soltar cuando tú quieras? Y yo hago así y digo, sí, ya me puedo soltar cuando yo quiera. Así es como dice la gente alcohólica. No, yo lo dejo cuando quiera, dice. Tiene 20 años de dejarlo cuando quiera y nunca lo quiere y nunca lo deja. El enemigo es astuto, hermanos. Entonces viene con un hilito y le dice a uno, tú te puedes ir cuando tú quieras. Y uno dice, sí, yo me puedo ir cuando yo quiera. Sí, hermanos, un hilito yo lo puedo romper fácilmente, pero espérese que el diablo me dé 1 millón de vueltas con ese hilito y dígame usted de verdad si me puedo ir. Les prometo que ya no nos podemos ir, hermanos. Así es el enemigo. Por eso tenemos que matar la carne desde pequeñita. Tenemos que cortar todo. Si alguien está atado con el cigarrillo y compra un paquete, no sé cuántos trae, pero la cantidad que traiga, y dice, no, diga que trae 30, no voy a bajar a 25, de ahí bajo a 20, lo tiene. Ahí, hermanos, es todo o nada. Tiene que sacarlos totalmente. Pues le cuento, como testimonio, con relación a la música, hermanos, en mi primer retiro, que gracias a Dios fue como a los 3 meses, ay, perdón, la adelanté, que fue gracias a Dios como a los 3 meses de estar en la iglesia, mi primer retiro de jóvenes de Semana Santa. Yo llegué en febrero y eso fue en Semana Santa. Hermanos, fui al retiro, recibí el bautismo con el Espíritu Santo, hablé en lenguas, recibí poder, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, yo vine fortalecido del retiro, lo que no había podido hacer en 3 meses. Dejé mi sleeping, mi maleta en el garage por el balcón. No sé si eso existe en otros países, pero los de Guatemala saben qué es eso. Me subí por el balcón, esas rejas que protegen las ventanas, me subí a la terraza, quité el cable, lo enrollé, adiós cable, sintonicé, es que así era en mi época, no era digital como ahora para los jóvenes, sintonicé una radio cristiana, le quité el tapón y rompí el tapón. La gente de mi época se recordará que había un tornillito que uno le podía meter un desarmador o una moneda y moverlo, pero eso ya me daba tiempo de pensar. Hermanos, así fui libre, gracias a Dios, de la música mundana y de las películas indebidas, pero porque decidí un día que tenía que matar al bebé. Ese pequeño deseo que estaba en mi corazón, tenía que matarlo, porque si no lo mato, eso va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Así son las adicciones. Empiezan con un poquito, si es alcoholismo, empiezan con una copita, una botella, 2 botellas, 3 botellas, y cuando sienten ya no pueden dejar de beber licor. Hermanos, por eso la instrucción de matar a los niños, tenían que matarlos aún cuando son pequeñitos, porque si no eso va a crecer, eso se va a arraigar y después va a ser muy difícil poder deshacerse de las obras de la carne. Quiero que noten esto importantísimo, volviendo a Saúl y a Amalek. Perdón, estoy haciendo algo aquí, es que me topa mi propia imagen. Hermanos, aquí a Saúl le dieron la instrucción y Saúl desobedece. Esto es lo que quiero que noten. Y hermanos, no seamos como Saúl. Por favor, acompáñenme a leer primero de Samuel 15, del 4 al 9. Dice así: Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, miren, lo fue a buscar, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, ya lo vamos a estudiar más adelante: Idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia en esta ocasión a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas. Miren, los derrotó. Y uno dice, sacó 100 puntos, pero todavía falta.
Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Miren, tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, mató a todos, pero al rey de Amalec le perdonó la vida. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron, dice, a Agag, y no solo a Agag, hermano, sino a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, esos de las vacas, y de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil, lo sencillo, lo barato, eso sí lo destruyeron, lo que era despreciable, dice, pero no lo que era bueno, hermano, eso no lo quisieron destruir. Le perdonaron la vida a Agag, a las ovejas y al ganado. Si ustedes han leído la historia, hermanos, cuando se presenta el profeta delante de Saúl después de este pasaje, Saúl lo primero que le dice es al profeta, yo he cumplido con la voz de Jehová, he cumplido con sus mandamientos. Pero aquí dice que no había matado al ganado, ¿se imaginan ustedes? Saúl hablando con el profeta, yo he cumplido como Dios le dijo que tenía que matar a todo y a todos, diciéndole yo he cumplido y atrás se oye, hermano, ay. Entonces le dice el profeta, ¿y qué válido es ese que yo estoy huyendo? ¿Qué mugido es eso que yo oigo? O sea, no cumpliste con lo que Jehová te dijo. Tenías que haber matado a todos, al ganado. Hermano, Saúl desobedeció. Saúl se justifica y culpa al pueblo y le dice, mira, el pueblo lo perdonó y pues yo, ¿qué podía hacer si el pueblo me lo pidió? Si usted es jefe, aprovecho para darle un principio administrativo, si usted es jefe y su subalterno falla, usted es el responsable, porque su subalterno tiene a alguien que es un jefe, es una autoridad. Saúl aquí culpa al pueblo y dice, ay, el pueblo se desenfrenó, el pueblo fue el que no los quiso matar, lo perdonaron para ofrecérselo en sacrificio al Señor, dice, como que el Señor esperaba esta clase de sacrificios. Dios no le pidió a Saúl que le presentara sacrificios de los de Amalek, la orden es, mátalos a todos, incluyendo a los bebés. Así es que aquí vemos, hermanos, la desobediencia. Y por eso fue desechado Saúl por desobediente. Hermanos, cuando somos obedientes a la palabra del Señor, cuando oímos para poner por obra su palabra, hay una bendición. Y quiero que sepa que también hay una maldición cuando somos desobedientes. Si somos desobedientes a la voz del Señor, hay una maldición. Eso está en Deuteronomio, hermanos. Así es que vayamos entendiendo bien, esa fue la razón por la que lo desecharon. Mire qué cosa más linda la que le dice el profeta a Saúl. Mejor obedecer que hacer sacrificios. Y eso tiene una explicación especial, especial, especial. Lea conmigo, por favor, primero de Samuel 15:22. Después de que Saúl se justificó y culpó al pueblo, mala autoridad, mal rey, porque en vez de asumir su responsabilidad, lo que hizo fue culpar a los subalternos. Vea lo que dice en el versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Queridos hermanos, aquí les voy a dar una explicación preciosa. Esa yo la aprendí el pastor Carlos hace un buen tiempo. Nunca había entendido qué significa eso de el obedecer es mejor que los sacrificios. Yo decía, no, pero si Dios quiere sacrificios. Aquí viene la explicación preciosísima. Hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿cuándo se presentaban sacrificios? Cuando se cometía pecado. Entonces, aquí están los sacrificios. Y se presentaba un sacrificio porque se había cometido un pecado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor prefiere la obediencia. El Señor, oiga bien, el Señor desea la obediencia y no que estemos pidiendo perdón a cada rato. Por ejemplo, para los casados, tenemos problemas con nuestro cónyuge. Yo tengo problemas con mi esposa, ¿ok? Y le falto el respeto, y le grito, y la maltrato, y la golpeo. Ay, pero perdón, perdón, perdón. Y otra vez la vuelvo a golpear, y le vuelvo a gritar, y la vuelvo a maltratar. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Qué es mejor, hermanos? Que obedezca al Señor lo que dice y que cumpla con su palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ellas. O sea, en vez de estarla maltratando y pidiendo perdón, porque cada vez que presento sacrificio es porque cometí un pecado, porque la ofendí, porque le fallé.
Entonces lo que el Señor está diciendo es mejor obedecer que estar pidiendo perdón a cada rato. Sí, hermanos, si fallamos, arrepintámonos, pues es lo menos que tenemos que hacer, pero esforcémonos también por dejar de pecar. Hagamos el esfuerzo, hermanos, por eso dice obedecer, cumplir con la palabra del Señor es mejor que estar haciendo sacrificios a cada rato y pidiendo perdón a cada rato. No, al Señor le podemos pedir perdón, hermanos, pero ofendemos a alguien, como el ejemplo que les mencioné del cónyuge. ¿Qué cónyuge va a querer estar con una persona que a cada rato la golpea, que la maltrata, que le grita, que la ofende, que la humilla, pero ay, perdón, perdón, ay, perdón, perdón? No, hermanos, por eso es mejor el obedecer que el presentar sacrificios. Vea lo que dice en el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice. Miren que cuando usted y yo nos rebelamos, somos como los adivinos, como los brujos. Por eso se dio cuenta que hablaba en las obras de la carne de la hechicería. Y uno dice, ay, pero yo no soy brujo. Pero cuando yo soy un rebelde, estoy en la misma categoría que un adivino, que un brujo. Eso es lo que está diciendo aquí. De nuevo, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Mire, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, ser obstinado, ser necio, eso es lo que significa. Eso es una idolatría. ¿Por qué soy necio? Porque yo digo que yo tengo la razón. Y pues claro, soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Eso es obstinación y eso es idolatría, porque tengo, como le dije, el mayor ídolo que todos tenemos se llama yo. Y eso nos hace obstinados. Yo tengo la razón, yo no me equivoco. De nuevo en el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y aquí dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, hermanos, que eso no nos pase a nosotros, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, el castigo por la desobediencia fue que lo quitaron como rey, porque no era una persona obediente a la palabra del Señor. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que aprender. Cuando Dios nos hable de manera especial a nosotros, cuando nos hable a través de su palabra, cumplamos con los mandamientos. Para eso los leemos, para eso estudiamos, hermanos. Ya les dije, uno no estudia la Biblia para predicarla. No, de paso la predico. Pero lo primero es cómo la voy a aplicar yo en mi vida el día de hoy. Por favor, lean la segunda cita de esta diapositiva, que es Deuteronomio 28, del 1 al 2. Aquí hablamos de la obediencia. Mire lo que dice en el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra. Si usted no sabía qué es guardar, pues es poner por obra, es vivir, es experimentar la palabra del Señor. La palabra del Señor no es solo para leerla y tenerla en la mente, no es para bajarla al corazón. Si dice que hay que orar, eso es ser obediente. Si dice que hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar la Biblia, eso es ser obediente. Si dice que hay que diezmar, eso es ser obediente. Si no lo hago, es todo lo contrario. Aquí dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, mire lo que dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, si nosotros oímos la voz del Señor, el Señor nos va a exaltar. Le voy a borrar aquí para no confundirlo. Versículo 2. Y vendrán, oiga, la obediencia tiene una recompensa, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero no es solo oírla, no es oírla con la intención de ponerla en práctica. Aquí claramente dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Le cuento que estoy preparando un estudio de todas las bendiciones que vienen por la obediencia y todas las maldiciones que vienen por la desobediencia, porque hay maldiciones que vienen por la desobediencia. Aquí claramente dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso si oyeres, y si no oyeres, lo contrario de la bendición es maldición, y ahí claramente en Deuteronomio lo dice. Así es que, hermanos, es mejor obedecer. Ay, perdón, mire, pues, obedecer. Lo puse mal, perdón. Es mejor obedecer que hacer sacrificios. Ya sabe qué significa eso. En vez de estarse pidiendo perdón a cada rato y arrepintiéndose, no digo que no lo haga, no, pero procure cambiar. Por eso a mí me gusta 1 Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero me encanta Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta. Vea que Proverbios le agrega
y se aparta, alcanzará misericordia. No es solo estar pidiendo perdón, perdón, no, apártese del pecado. No es bueno, voy a pecar, como Dios siempre me perdona, tan lindo el Señor. No, porque usted lo está haciendo ya con la intención, ya lo está haciendo con hecho deliberado, entonces eso no cuenta. Por eso lo mejor es obedecer que estar haciendo sacrificios. Quiero que anote esto es importantísimo. Esto lo aprendí de un maestro hebreo, de un maestro judío, y aquí se lo voy a compartir. ¿Por qué atacó Amalek a Israel? Esto es bien importante que sepamos. ¿Por qué lo atacó? Hubo una razón por la que lo atacó. Por favor, lea conmigo Éxodo 17, del 1 al 8. Es que si lo entendemos, vamos a evitar que nos ataque a nosotros también, hermanos. Éxodo 17, 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Ya ve que aquí aparece el término sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés. Altercar es pelear. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos aguas para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? O sea, le dijo, por qué se pelean conmigo? Pero mire lo que agrega, ¿por qué tentáis a Jehová? Hermanos, cuando nosotros nos enojamos por las cosas que suceden, al final de cuentas nos estamos enojando con el Señor, porque el Señor nos mandó esa cosa que no nos gusta. Cuando nosotros alegamos o murmuramos de lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo es que nos estamos quejando de Dios, porque todas las cosas suceden porque esa fue la voluntad de Dios. Todo viene de la mano del Señor. Así es que aquí Moisés les dice, ¿por qué tentáis al Señor? Dice, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Miren, este es uno de los pecados que os cometieron en esta ocasión, murmurar en contra del líder. La palabra murmurar en hebreo, ¿saben qué significa? Quedarse a pasar la noche. Eso significa no avanzar, no avanza. Cuando uno murmura, no avanza espiritualmente. De hecho, una vez murmuró María, la hermana de Moisés y Aarón. María murmuró en contra de Moisés y dice que le brotó lepra. Si lo han leído, le brotó lepra y la tuvieron que sacar del campamento. Y estuvo 7 días fuera del campamento y dice, mientras ella estuvo fuera del campamento no avanzó. Hermanos, la murmuración en contra de Dios no nos permite avanzar, nos detiene, la murmuración nos detiene. Así es que mire lo que dice aquí, en el 3, así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Mire, pobrecito Moisés, hermano, qué líder más lindo. A la piensa, estos me van a matar. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y vivirá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Note, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Si Dios me amara, no me estaría pasando esta enfermedad. Si Dios tuviera cuidado de mí, a otros sana, pero a mí no me sana. Señor, no cuida de mí. Estoy pasando un problema económico, estoy pasando por una situación difícil y el Señor no me escucha. Alguien me dijo una vez, ¿para qué orar si de todos modos Dios va a hacer lo que quiera hacer en mi vida y yo no puedo hacer nada? Hermanos, eso es tentar al Señor. Están diciendo aquí, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Como quien dice, el Señor cuida de nosotros. No, no cuida, está con nosotros, no. Nótelo. Ahí termina. Si usted toma su Biblia Reina Valera 60, ahí terminó el pasaje. El versículo 8 empieza en otro bloque, en otro párrafo. Pero como le digo que lo aprendí de un maestro hebreo, él explica y lo pega y dice, por haber tentado al Señor. Entonces en el 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim.
Miren qué cosa más linda, ahí estaba, pero yo nunca lo había visto, hermano, hasta que alguien me lo explicó. ¿Por qué vino Amalek y atacó a Israel? Porque ellos tentaron al Señor, porque ellos murmuraron de Dios, porque ellos se quejaron de las situaciones que estaban viviendo. Por eso, hermanos, se dan cuenta que no está bien que nos estemos quejando. Yo ya les dije una vez, hermanos, estar triste por algo que nos está pasando, eso es un enojo pasivo. Y al final, hermanos, es un enojo en contra de Dios. Estamos tristes. También la depresión, sepa, la depresión es un enojo en contra de Dios, porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos, están saliendo como Dios lo desea, pero no como nosotros, y por eso nos enojamos. Hermanos, cuando uno está triste, uno le está diciendo, Señor, Señor, no me gusta cómo estás manejando mi vida. Uno le está diciendo, Señor, si yo estuviera en tu lugar, no, hombre, si yo estuviera en tu lugar, manejaría mejor mi vida de lo que tú la manejas. Hermanos, nosotros no somos omniscientes, nosotros no somos omnipotentes. ¿Cómo vamos a manejar mejor nuestra vida nosotros de lo que la maneja el Señor? Hermanos, el Señor es tan bueno, amoroso, bondadoso, misericordioso. Estamos equivocados cuando creemos que Dios no maneja bien nuestra vida. Por eso, hermanos, estar triste es pecado. Por eso estar deprimidos es pecado. Y miren, la depresión nos trae abajo. Pues sí, es el castigo por no darle gracias al Señor en todo. Aquí claramente en el versículo 8 dice, entonces vino Amalek contra Israel, hermanos. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios. Sepa que la carne en nosotros se va a levantar cuando nosotros tentemos al Señor. Cuando nosotros murmuremos de las situaciones que estamos viviendo, se va a levantar nuestra carne, se va a levantar Amalek. Entonces usted va a tener problemas con la lujuria, la lascivia, con el adulterio, la fornicación, porque está enojado con Dios. Es que, hermanos, si nos enojamos con Dios, lo que estamos haciendo es que le estamos dando la espalda al Señor. Hermanos, si le damos la espalda al Señor, vamos a retomar las cosas que ya habíamos dejado. Esos hábitos ocultos que teníamos y que con la ayuda del Señor los dejamos, los vamos a empezar a tomar por darle la espalda al Señor. Y es que, queridos hermanos, si le damos la espalda a Dios, ¿qué otra cosa peor vamos a hacer? Ya no vamos a hacer nada peor. Cualquier cosa que hagamos no es peor que darle la espalda al Señor. Por eso el pueblo de Israel fue atacado por Amalek, porque se quejaron de las situaciones que estaban viviendo, murmuraron en contra de las autoridades que Dios les había dado. Al final de cuentas, hermanos, tentaron al Señor. Así fue como se levantó la carne. Así es que cuidado si usted hoy se está quejando, cuidado si usted alegando porque no le gusta lo que está viviendo, hoy está en una situación adversa y Dios es malo, Dios no me ama, Dios no tiene cuidado, ¿hasta cuándo? Si usted está diciendo estaría mejor, yo debería estar muerto, hermano, entonces tiene fastidio de su vida. Usted no está teniendo la vida abundante que el Señor ofrece. Y por causa de sus murmuraciones, de sus quejas, de tentar al Señor, es que se levanta Amalek en su vida. Si usted está teniendo ese tipo de tentaciones, sepa que su pecado principal fue que tentó al Señor. Esas son las malas noticias, pero estas son las buenas noticias, hermanos lindos. ¿Cómo se vence a Amalek? Hay una forma preciosísima y usted lo va a ver clarito cómo se vence a Amalek. Acompáñenme a leer, por favor, Éxodo 17 del 8 al 16, con su permiso. Dice en el versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Se recuerdan que ahí nos quedamos? Y como le digo, si usted toma su Biblia Reina Valera, va a ver que ese es otro pasaje, como que no tuviera continuación, pero del 7 al 8 hay una continuidad. En el 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. En el 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel. ¿Ve? Amalek contra Israel, la carne contra Israel. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Quiero que sepa que esta era la misma vara que tenía Moisés. Y ahora se llama la vara de Dios porque esta vara lo que tiene es el nombre. ¿Cómo se sabe que un artículo es suyo? Por ejemplo, si usted dejara su Biblia olvidada en la iglesia, ¿cómo sabemos nosotros que esa Biblia es suya? Porque tiene su nombre. Esta es la vara de Dios porque tiene el nombre del Señor. Nombre de Dios. Por eso es que se sabe que es la vara de Dios y es Yud, Hei, Bab, Hei. Este es el nombre del Señor. Eso estaba en el nombre, en la vara. Por eso de nuevo leer en el 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana.
yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Eso nótelo porque es bien importante, luego se lo explico. Versículo 10. E hizo Josué lo que le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur, estos tres hombres, subieron a la cumbre del collado. El collado es como una montañita más pequeña. Versículo 11. Note esto. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, no solo su mano, sino la vara que tenía en su mano, oiga, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Prevalecer significa ganar. O sea que cada vez que Moisés tenía una vara en su mano y cada vez que Moisés levantaba su mano, Israel le ganaba a Amalek. Israel le ganaba a Amalek. ¿Qué estaba haciendo Moisés, hermanos? Cuando Moisés está levantando la vara de Dios, lo que está haciendo es que está levantando el nombre del Señor, está bendiciendo el nombre del Señor, está alabando el nombre del Señor. Por eso es importantísimo, hermanos, que levantemos el nombre del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Es que si usted y yo levantamos el nombre del Señor, hermanos lindos, el nombre del Señor nos levanta a nosotros. Si hoy estamos nosotros con problemas y nos sentimos por el suelo, lo que tenemos que hacer es levantar el nombre del Señor y bendecir al Señor. Señor, yo te alabo, te bendigo. Señor, yo te amo no por lo que me das, te amo por lo que tú eres. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo. Eso es levantar el nombre del Señor. Señor, estoy agradecido porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Bendito sea tu santo nombre. Señor, yo no entiendo este problema, no sé, no me gusta, pero te doy gracias en todo, como dice tu palabra. Te alabo, te bendigo, te glorifico. Eso es levantar el nombre del Señor. Y cuando levantamos el nombre del Señor, la Biblia dice que el nombre nos levanta a nosotros. Por eso la importancia de alabar al Señor en todo momento. Así es que de nuevo le leo en el versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mire lo que dice, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Mientras Moisés tenía las manos hasta arriba, levantando el nombre del Señor, dicho de otra forma, alabando al Señor, bendiciendo al Señor, ganaba Israel y Amalek iba poco a poco iba desapareciendo. Pero cuando Moisés se cansaba y dejaba de alabar al Señor, entonces Amalek iba creciendo y Amalek estaba venciendo a Israel. Se lo leo de corrido. En el 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ahí lo dice claramente. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban. Es que, hermanos, en lo natural, tenga usted una vara, un minuto la soporta, 2, 3 minutos, no, pero ya 15 minutos ya empieza la mano a temblar, una hora, hermano, ya no puede sostener una vara. Entonces, mire lo que dice en el 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Hermanos, esa piedra es el Señor Jesucristo. Miren de qué forma. Apóyese en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. ¿Sabe qué representan Aarón y Hur? Mire, pues Aarón significa la palabra de Dios y Hur significa o representa al Espíritu Santo. Necesitamos palabra y espíritu para mantener nuestras manos en alto. Necesitamos oración, espíritu es oración. Necesitamos leer la Biblia, eso nos ayuda a tener nuestras manos en alto. Usted dice, pero ¿cómo le doy gracias a Dios en todo, hermanos? ¿Y a mí cómo me cuesta? Bueno, lea la Biblia, póngase a orar, eso lo va a ayudar a mantener sus manos en alto. Se lo leo el 12 de nuevo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y dice, y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Manos, Moisés pudo mantener sus manos en alto porque se las sostenía la palabra de Dios y la oración, el espíritu. Eso era, mire, oración y palabra, y eso hizo que pudiera tener Moisés sus manos en alto. Versículo 13, perdón. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Este Josué sí cumplió, pero necesitó la ayuda de Moisés levantando el nombre del Señor. Ese es el secreto. 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré, o sea, eso es borraré,
raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, ve que ya no era contra Israel, no, se levantó contra el trono de Jehová. Así es que la carne al final de cuentas está peleando contra el Señor, no contra nosotros. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hermanos, ustedes y yo somos de generación en generación. Por eso es que tenemos una lucha contra Amalek, una lucha contra la carne. Pero ven, hermanos, qué precioso este principio. Si nosotros alabamos en todo momento el nombre del Señor, hermanos, vamos a vencer nuestra carne. Si le damos gracias, bendecimos su nombre, Señor, gracias, te exalto, te alabo, te bendigo. Señor, hoy no tengo nada que comer, pero bendito sea tu santo nombre, porque tu palabra dice que tú alimentas a las aves del cielo, así es que yo espero un milagro de parte tuya. Señor Jesús, hoy estoy pasando por una situación difícil, pero yo sé, Señor, que tú vistes a los lirios del campo, alabo y bendigo tu nombre, porque yo voy a ver tu mano cuando venga la provisión. Hoy estoy en medio de una enfermedad, Señor, yo te alabo y te bendigo porque estoy enfermo, porque así es como te voy a conocer como Jehová sanador. Bendito seas por siempre. No importa el problema en el que esté, tiene un problema familiar. Dígale, Señor, gracias. Estoy en un problema familiar. Señor, yo te doy gracias. ¿Tuvo un problema con algún familiar? Dígale, Señor, gracias. Este problema me vino del aire. Tú lo enviaste y tú me estás probando. Yo te voy a bendecir en medio de este problema, en medio de esta dificultad. Siempre le recuerdo, hermanos, a Pablo y a Silas en una cárcel, presos hasta el fondo por predicar el evangelio. Los habían golpeado en la espalda y en vez de estarse quejando y murmurando, como tal vez lo haría yo o tal vez lo haría usted, estaban cantando a la medianoche. Dice que tan recio cantaban que los presos los oías y lo oían, y vino un terremoto de repente que abrió las cárceles y rompió las cadenas. Manos, la otra vez que se los comenté les decía, es lógico que en un terremoto una puerta se abra. Pues sí, porque los ejes se conmueven, hay movimiento, pero no tiene lógica que las cadenas se rompan, hermanos, cuando hay un terremoto, eso, o un temblor, eso no es lógico. Pero para que vean que las cadenas espirituales, si hoy usted está en una cárcel como Pablo y Silas, una cárcel de tristeza, una cárcel de enojo, si alguien hoy está considerando el suicidio, porque tal vez no lo dice tan abiertamente, pero tal vez hay alguna persona hoy que me está viendo que dice, ¿cómo quisiera dormir y no despertar jamás? Eso es estar deseando la muerte, eso es un suicidio, solo que políticamente lo está diciendo de otra forma. Entonces, hermanos, es tiempo de darle gracias al Señor. Dele gracias al Señor, aunque no lo entienda. El Señor no dijo si lo entienden o no lo entienden. Dar gracias y es dar gracias. Hermanos, es la manera como vamos a vencer nosotros a Amalek, con gratitud. Miren el resumen. A Amalek, algo se trabó aquí, pero bueno. A Amalek, ahora sí, perdón. A Amalek, hermanos, se le vence con gratitud. Por favor, lea conmigo lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:18. Espero que ya se lo sepa de memoria. Dad gracias en todo. No dice cuando te va bien, dad gracias cuando te gusta, dan gracias cuando te ascienden, dad gracias cuando estás en exaltación. Dad gracias en todo, y todo es todo. Todo es un absoluto. Lo que me gusta, lo que no me gusta. El placer y el dolor. Gracias, gracias, gracias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A veces me preguntan, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dar gracias en todo. Hermano, ¿cómo puedo encontrar yo la voluntad de Dios para mi vida? De gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, así es como vencemos al enemigo número uno. Miren, qué precioso, hermanos, este principio bíblico que lo necesitamos el día de hoy. Pero nos falta un segundo enemigo que vamos a aprender esta noche para la próxima poder entrar a las 10 naciones cananeas. Segundo enemigo, hermanos amados, es Madián. Mire, Madián es el segundo enemigo y vamos a ver cómo se vence Madián, una manera semejante a la de Amalek. Hermanos, Dios ordena pelear contra Madián. Así como con Amalek, Dios también lo ordena aquí. Lea conmigo en Jueces 6, del 2 al 6. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, o sea, Madián ganó. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Mire lo que dice. Pues sucedía que cuando había sembrado, subían los madianitas
Y, aparecieron de nuevo los amalecitas. Subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente, esos eran otros, contra ellos. Subían y los atacaban. Versículo 4. Y acampando contra ellos, mire lo que hacían, destruían los frutos de la tierra. Eso era lo que hacía Madián, destruir los frutos de la tierra. No se los comían, no se los robaban, no, los destruían. Aquí dice los destruían. Versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel. Mire, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, nada, hermano. Las ovejas, los bueyes, hermanos, eran para el sacrificio y los asnos pues los usaban para trabajar. Con todo eso acababan los madianitas. Versículo 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermanos, si usted tiene un problema hoy, lo único que tiene que hacer es clamar a Jehová. Que dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Pero quiero que noten, hermanos, esto es importante. Ellos destruían los frutos de la tierra. Ahora, este Madián, ¿qué frutos destruyen, hermano? Pues aquí se los anoté, el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que destruye Madián. A Madián le gusta destruir el fruto del Espíritu Santo. En Amalek vimos las obras de la carne y ahora vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Si usted no lo recuerda, para que sepa, hermano, son 12, no son 9 como generalmente hemos creído. Yo le voy a dar las citas bíblicas. Aquí les puse, usualmente se cree que son 9 los frutos del Espíritu Santo. La Biblia enseña que son 12. Vea lo que dice, por favor, Apocalipsis 22:2. Eso lo acaba de mencionar el pastor Carlos en la prédica del domingo, que son 12 los frutos. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes. ¿Y cuántos meses tiene el año? 12. Tanto en nuestro calendario gregoriano como en el calendario hebreo son 12 meses. Así es que dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así es que, hermanos, no son 9 como hemos aprendido generalmente, sino son 12. Yo aprovecho para mencionárselos, aunque ya tuvimos un estudio solo de fruto del Espíritu Santo. Si usted no lo ha visto, lo puede encontrar en internet. Gálatas 5:22 dice claramente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, si ustedes los cuentan, en total aquí hay 9. Este es el número 10 que está en Juan 1:47-50, cuando le habla a Natanael, y ese fruto se llama sinceridad. El fruto número 11, usted lo va a encontrar en Lucas 22, del 20 al 21, y eso habla de la vid, de las uvas, y ese fruto se llama entrega. Y el último fruto, hermanos, lo encuentra en Efesios 4:28, y ahí habla de compartir, y ese es el fruto número 12. Así es que en Gálatas se mencionan 9 frutos, pero está el fruto de la sinceridad, el fruto de la entrega y el fruto de compartir. Y ahí, queridos hermanos, se completan los 12 frutos. Como le digo, eso lo puede encontrar en internet. Ahora, ¿qué significa Madián? Dijimos que Madián lo que le gusta, hermanos, a Madián lo que le encanta es destruirnos el fruto. Y miren, hermanos, así es el enemigo. ¿Se imaginan que el enemigo lo que destruye en nosotros es el amor? El enemigo nos roba el gozo. Qué tremendo, hermanos. Madián nos roba la paz. Madián nos roba la paciencia. Madián nos destruye la benignidad, nos destruye la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. No solo con los primeros 3, hermanos, mire qué estragos los que hace Madián, el amor, el gozo, la paz. Nos quita la paz, hermanos. Madián nos quita la paz. Ya no digamos que nos quita la sinceridad, nos quita la entrega, nos quita el compartir. No, hermanos. Pero como ya lo vimos, entonces, ¿qué significa Madián? Madián viene de una palabra que en hebreo se dice Midian, que viene de una raíz que también se dice Midian, pero que es diferente,
Y hermanos, miren, este es el significado. Usted lo puede comprobar en su concordancia de Strong para que vea. Madián significa contienda, pero no son gladiadores, hermanos, no. Pleito, rencilla. Hermanos, ¿dónde se manifiesta más la contienda? No es en la iglesia, no es en el trabajo. Hermanos, donde más se manifiesta la contienda, seamos honestos, es en el hogar, con los cónyuges. El esposo se pelea con la esposa se pelea con el esposo, los padres se pelean con los hijos se pelean con los padres, las nueras se pelean con las suegras se pelean con las nueras, los cuñados con los concuños. Ay, hermanos, reamplio el campo donde trabaja Madián. Pero hermanos, Madián significa contienda, pleito y rencilla. Como no los estoy viendo, le diría, levante su manita si usted tiene a Madián en su corazón. Hermanos, yo tengo que ser honesto y se lo dije, yo tengo las 10 naciones cananeas, tengo a Malek y tengo a Madián y estoy luchando con Madián también, hermanos. Así que yo no se lo estoy, no le estoy dando esta explicación como el gran maestro, el vencedor, pero le digo que sí, con la ayuda del Señor he ido venciendo poco a poco. Pareciera que no avanzo, pero he avanzado poco a poco con la ayuda del Señor por su misericordia, hermanos. Por eso le puedo compartir estas enseñanzas. Así es que, hermanos, Madián lo que significa es contienda, pleito, rencilla. Eso es lo que significa. Ahora miren qué lindo, hermanos. Dios levantó a un hombre que se llamaba Gedeón para vencer a Madián. Y Gedeón significa talador de árboles. Mire qué lindo. Y la Biblia dice, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y como estos Madián tienen que ver con el fruto, eso es un árbol, son vegetales del reino vegetal, entonces Gedeón tenía que venir, pero para desarraigar los malos árboles. Así es que Madián, la contienda, es un mal árbol que Gedeón tenía que talar, hermanos. Lea conmigo, por favor, Jueces 6, 11 al 16, para que vayamos entendiendo, hermanos, cómo vino. Jueces 6 del 11 al 16 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiereseíta. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Miren, hermanos, por qué Dios escogió a Gedeón, porque era un varón esforzado y valiente. ¿Qué lo hacía esforzado? Que a pesar de que tenía pleitos en su casa, a pesar de que habían contiendas, él seguía trabajando el trigo, hermanos. El trigo habla de la palabra. Él seguía estudiando la Biblia. Él seguía estudiando la palabra del Señor, aunque tenía contiendas. No se apartó de los caminos del Señor solo porque habían problemas en su casa, no. Él siguió buscando al Señor en medio de los contiendas, en medio de los gritos, en medio de las peleas, en medio de que tú tenés la razón, no, yo tengo la razón, y esas clases de pleitos. Él siguió trabajando en la palabra del Señor, por eso el Señor le llama, el ángel le llama a él, mire, ahí le dice, varón esforzado y valiente, porque a pesar de los pleitos y las contiendas, él seguía luchando por su poquito de palabra a diario, por su poquito de palabra. Versículo 13. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón no sabía todavía por qué los habían entregado en mano de los madianitas. Versículo 14. Y mirándole Jehová dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mire lo que dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Algunos predicadores dicen que él tenía baja autoestima. Yo realmente creo que él estaba siendo una persona humilde. Y luego les voy a explicar y comprobar por qué creo que él estaba hablando con humildad. Note que en el versículo 15 cómo habla Gedeón. Entonces respondió, ah, Señor mío, miren tan humilde, porque sí le decía Señor, no sabía quién era, y le decía, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Manasés era una tribu chiquita, hermanos. Mire pues, mi familia es pobre, mi familia es pobre en Manasés
y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, mi familia es pobre, de la tribu más chiquita, y yo el menor de la casa de mi padre. Eso habla de humildad, hermanos. Versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, el Señor le dijo, yo estaré contigo. Por eso sé que él está hablando con humildad, no es como que tuviera mala su autopercepción de él mismo, no es que tenía mala su autoestima, porque ¿qué dice la Biblia? Al orgulloso, al altivo, el Señor lo ve de lejos, pero al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, se acerca a él. Y aquí en el versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Así es que por eso sé que este era un hombre humilde. Gedeón, el talador de árboles, era un hombre humilde. Vayamos vendiendo, vayamos entendiendo cómo se vence a Madián. Tiene que ver con la humildad y luego se los termino de comprobar. ¿Por qué? Esto es importante, hermanos. ¿Por qué atacó Madián a Israel? Amalek se recuerda por qué lo atacó, porque murmuraron contra Dios, se quejaron de las situaciones que estaban viviendo, tentaron al Señor. Por eso los atacó Amalek. Aquí hay una razón por la que Madián atacó a Israel. Jueces 6:1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. Hermanos, siempre que el pueblo de Israel se apartó de los caminos del Señor, se apartó de los mandamientos, Dios les mandó a un pueblo para que los conquistara y los subyugara. Ese es el libro de Jueces. Algún día, primero Dios, vamos a estudiar el libro de los jueces en este estudio bíblico. Pero el libro de los jueces, hermanos, hoy están bien con el Señor los bendice. Se apartan del Señor, sirven a ídolos, el Señor los entrega a un pueblo que los subyugue, pasan subyugados mucho tiempo, se arrepienten, claman al Señor, el Señor le levanta un juez, como Gedeón era un juez, y entonces les da la victoria. Tienen paz, muere ese juez, se olvidan del Señor, sirven a los Baales, sirven a los dioses falsos, otra vez caen en esclavitud, se arrepienten, le claman al Señor, les levanta otro juez, les da la paz por mucho tiempo, muere este juez y se repite la historia y se repite la historia. Hermanos, en este caso, en Jueces 6:1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Hermanos, los entregó porque ellos se apartaron de los caminos del Señor, se apartaron del Señor. Aquí dice, hicieron lo malo. Les puse qué es hacer lo malo. Aquí está la palabra que en hebreo se dice ra, la 7451. La palabra ra significa pecado, significa perversión. Si alguien está perseverando en su perversión, como ya lo leímos en Gálatas, entonces va a venir Madián. Corrupción, desenfreno, y esto también tiene que ver con el orgullo, hermanos. Por supuesto que sí, tiene que ver con el orgullo. En otras palabras, hermanos, Madián, las contiendas, hermanos, seamos honestos. ¿Por qué tenemos contienda en casa? Seamos honestos. ¿Por qué nos peleamos en casa? Porque tenemos orgullo y porque yo quiero que se haga lo que yo digo. Pues sí, yo tengo razón. Eso es orgullo y ahí empiezan los pleitos, porque yo quiero que se haga lo que yo digo. No, mi esposa quiere que se haga lo que ella dice, porque ella tiene razón. Ella tiene orgullo, yo tengo orgullo. Se imaginan, hermanos, un ídolo contra otro ídolo. Y no, yo quiero que adoren a mi ídolo. No, mi esposa dice, yo quiero que adoren al mío. Y los hijos entran, ay, hermanos, es por orgullo que tenemos contiendas, porque por orgullo yo creo que yo sé mejor. Por orgullo yo creo que yo hago mejor las cosas. Y ahí es donde empiezan las contiendas y empiezan los pleitos, porque yo tengo que mandar, porque se tienen que inclinar ante lo que yo digo, porque yo lo sé mejor, yo lo puedo hacer mejor, yo tengo más experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es hacer lo malo ante el Señor, llenarnos de orgullo. Hermanos, ya se lo dije, si algo podemos hacer es por la misericordia del Señor. Si algo tenemos es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Así es que, ¿por qué atacó Madián a Israel? Porque hicieron lo malo, hicieron pecado, perversión, corrupción, desenfreno y en última instancia tenían orgullo en su corazón. ¿Cómo se vence Madián? Porque eso es lo más importante, queridos hermanos, vencer a Madián. Lean conmigo, por favor, en Jueces 4:7. En el 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Hermanos, llevaban miles de soldados,
miles de israelitas. Y entonces el Señor le dijo, no, son muchos, le dijo, los con los que vas a vencer. Entonces leamos aquí en el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. Ah, perdón, se me olvidó decirle, lo primero que el Señor le dice es, Gedeón, dile a todo el pueblo que los soldados que tengan miedo de ir a la batalla, que se regresen a su casa. Y tuvieron miedo un montón y se regresaron a su casa. Entonces aquí es donde les dice, todavía es mucho el pueblo. Y les dice, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá. Mas cualquiera que yo diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Ahí lo discrimina. Va a pasar algo, hermanos, para escoger quiénes iban a la guerra y quiénes no. Porque el Señor le dice, no, el pueblo es mucho todavía. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, esta es la instrucción, véanlo, hermanos. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro. Hermanos, ¿de qué habla el perro? El perro habla de humildad. Y aquí dice, cualquiera que lamiere las aguas, dice que lamiere las aguas, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, dice. O sea, están los que toman el agua y la lamen en su mano, y están los que doblan sus rodillas y agarran todo el agua y se la empiezan a tomar. De nuevo se lo leo en el 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. O sea, esos son los que tienen que dividirse. Versículo 6. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y mire lo que dice, y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. O sea, eran miles y se deshizo de los miles, porque el Señor les quería comprobar, hermanos, que no necesita de nosotros para vencer, no necesita de nosotros. Él vence solo, hermanos, Él es el vencedor, Él es el victorioso, pero nos permite algunas veces participar. Y aquí fueron 300 hombres. Por eso el número 300 en la Biblia está conectado con la humildad. Ahora, saben, hermanos, que la palabra perro está conectado con la humildad también. Por eso dijo, los que lamen el agua como perros. La palabra perro, hermanos, no sé si ustedes saben de dónde viene la palabra Caleb, que fue uno de los que llegaron a la tierra prometida. Caleb significa perro. Y la palabra perro viene de dos palabras. Miren qué cosa más linda. Caleb, perro en hebreo se dice Caleb. O sea que este Caleb era perro, era su nombre. Perro, y llama perro, y allá iba Caleb. Pero la palabra perro, hermanos, viene de una palabra, de dos palabras, mejor dicho. Una es culó y la otra es lev. Miren qué cosa más linda. Lev ya, yo creo que ya lo saben ustedes. Lev significa corazón. Eso lo enseña el pastor Carlos. Esto también lo aprendí un maestro hebreo. Y culó significa todo corazón. Hermanos, eso significa la palabra perro. Perro viene de dos palabras que significan todo corazón. Y así son los perritos, hermanos, todo corazón. Son humildes. Usted los puede maltratar y en un segundo los llama y el perrito regresa. Eso es todo corazón. Hermanos, esa debería de ser una de las actitudes que nosotros deberíamos tener también. Ser como los perritos, humildes. Eso es lo que tiene el perrito. Así es que ven con 300 vence. Por eso les dije, para mí Gedeón era humilde. Vayámonos, por favor, a Jueces 7, 20, 22 y veamos su victoria. Versículo 20. Y los 300, perdón, y los tres escuadrones, dije mal, perdón, y los tres escuadrones, de 100 cada uno, y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Manos, esta era la instrucción. Estos 300 tenían que llevar unos cántaros, unas teas eran unos cántaros y adentro iba una antorcha. Pues como están en el cántaro no se podía ver, ¿verdad, hermanos? Llevaban el fuego encubierto en un cántaro y en la otra mano llevaban un shofar, una trompeta, es lo que está diciendo aquí.
Y cuando gritaron, lo que tenían que hacer ellos era romper el cántaro para que saliera la luz. Y entonces sonaron los shofares. Versículo 21 dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Vea lo que dice en el 22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Hermanos, así fue como ellos vencieron. Repasemos de nuevo el versículo 20 y ahí lo dice claramente. Y los 3 escuadrones tocaron la trompeta y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, ahí ya salió la antorcha, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Hermanos, así obtuvieron ellos la victoria en Madián. ¿Qué significa eso? Hermanos, los pleitos los vamos a vencer con humildad y una vez más con alabanza. ¿Ven? La gratitud está implícita en todo, hermanos, pero en este caso tenemos que añadirle humildad. ¿Quiere terminar con los pleitos en casa? Sea humilde. Hermanos, el ofensor tiene que pedir perdón y el ofendido tiene que perdonar. Así es como dice la Escritura. Si alguien cometió alguna falta, tenga la humildad para reconocer que se equivocó. Tenga la humildad para reconocer que ofendió y pida perdón. Así es como se vence, hermanos, a Madián la contienda, con humildad y con alabanza. Ven, hermanos, qué preciosos principios bíblicos hemos podido aprender el día de hoy. Y Dios mediante, así lo vamos a hacer, queridos hermanos, cuando estemos estudiando a las 10 naciones cananeas. Así es que ahí donde están, yo los voy a invitar, hermanos, para orar primero que el Señor nos hable y nos haga saber si no tenemos nosotros a ese Amalek crecido en nuestro corazón y si nosotros no tenemos las contiendas en casa, hermanos. No pensemos en el vecino, no pensemos en alguien más, pensemos en nosotros y luego vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, en la cual hemos podido aprender, Señor, que tenemos enemigos en nuestro corazón. Uno de ellos es Amalek, la carne, Señor, que se ha levantado en nosotros, y el otro es Madián, Señor. Ciertamente, Señor, las contiendas y las discordias están presentes en nuestra vida de continuo, casi que a diario, Señor. Hoy, Señor, venimos viéndonos en el espejo de tu palabra. Hemos visto, Señor, que efectivamente nos ha atacado, Madián ha avanzado en nuestra vida, lo mismo que Amalek, Señor. Nosotros le hemos dado cabida, Señor, a estos enemigos de la carne, Señor, y hemos permitido que crezcan porque nosotros en primer lugar, Señor, como contra Amalek, nosotros no te hemos dado gracias en todo. Por eso hoy te pedimos perdón en esta noche porque nos hemos quejado, hemos murmurado cuando las cosas no son agradables, hemos murmurado cuando las cosas no salen como nosotros deseábamos o esperábamos, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, porque no te hemos dado gracias en todo. Al contrario, Señor Jesús, te hemos culpado, nos hemos enojado contigo, Señor, porque esperábamos resultados diferentes, pero todo ha salido de acuerdo a tu plan maestro. Hoy que lo hemos visto en tu palabra, te pedimos perdón, Señor, por las quejas, por las murmuraciones. Te pedimos perdón por estar enojados contigo, Señor. Perdónanos, perdónanos. Por eso es que se manifiesta la tristeza cuando estamos enojados. Por eso es que se manifiesta la depresión cuando estamos molestos contigo, Señor. Perdónanos porque tú eres tan bueno, Señor. Nosotros no estábamos haciendo lo correcto. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos peleado contigo, todas las veces que nos hemos peleado, que nos hemos apartado, que te hemos dado la espalda, Señor. Perdónanos, Jesús, perdónanos de todo mal. Señor, hoy te damos gracias. No importa, Señor, en lo que estemos pasando o viviendo, te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Nosotros somos tus hijos y tú nos amas. Si, Padre, si tú diste a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestra salvación cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo no nos vas a dar hoy todas las cosas que necesitemos, Señor? Nosotros somos insensatos porque no hemos entendido el gran amor que nos tienes. No hemos entendido que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Señor, no hemos visto que el acercarnos a ti es el bien, Señor. No hemos comprendido lo que dice tu palabra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Perdón, Señor, porque no hemos querido entender que tú no nos das carga mayor de la que podemos soportar y que junto con la prueba, Señor, tú nos das la salida.
Señor, te damos gracias por todo lo que estamos viviendo hoy, ya sea que estemos en medio de una enfermedad, en medio de alguna tribulación, en algún dolor, en algún problema, según aún en medio de una escasez, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Venimos como tu siervo Job, que dijo, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Y tu palabra dice, en esto no pecó Job. Hoy tenemos la actitud que tuvo tu siervo Pablo, Señor, que dijo, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te damos gracias en todo, Señor. Bendito tu santo nombre. Y te damos gracias no solo por lo que nos das, sino por lo que tú eres, Señor, porque tú eres bueno, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Señor, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias. Y Señor, perdónanos porque hemos tenido luchas con Madián, Señor, las contiendas, las disensiones, Señor, los pleitos se han crecido en nuestra vida, en nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que vamos, Señor, llevamos el pleito, la contienda vive en nosotros de continuo, Señor, porque tenemos orgullo, porque siempre creemos que pensamos mejor, siempre creemos que hacemos mejor las cosas, Señor. Perdónanos porque no hemos sido humildes, Señor. Y gracias porque hoy nos hemos visto en el espejo de tu palabra. Ayúdanos a tener ese espíritu de humildad, Señor, ese espíritu de mansedumbre, sabiendo, Señor Jesús, como dice tu palabra, que el corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Hoy nos humillamos en tu presencia, Señor. Nos humillamos, Señor. Y no hay mayor humillación que darte gracias en todo, hasta lo que a nosotros no nos parece, Señor. Pues hoy una vez más te damos gracias, Señor, porque nos hemos visto en el espejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vencer a estos enemigos de la carne y los que vamos a estudiar en las semanas próximas. Ayúdanos a vencer, a luchar, Señor, a tener el deseo, sabiendo que tenemos tu nombre, tu sangre, tu fuego, tu Santo Espíritu, tu palabra, Señor. La victoria está de nuestro lado porque tú vas a completar la buena obra que has empezado. Gracias porque a tiempo nos estás hablando, a tiempo nos estás dando, Señor, estas enseñanzas, a tiempo nos estamos viendo en el espejo de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque la victoria está cerca en tu nombre, Jesús. Bendito seas por siempre. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén.